El hecho de pagar el RETA pues no significa ser un autónomo, significa tener muchos valores más. Por eso digo que esto puede tener un efecto boomerang y hay que controlarlo, porque muchos de los proyectos que se ponen en marcha no pasan del primer año de actividad. Por lo tanto, nos hemos propuesto hacer labores de pues un poco de acompañamiento. Por eso, en el programa de emprendedores que ponemos en marcha, no solo subvencionamos el hecho de que una persona se haga emprendedora, sino que también vamos a subvencionar pues la parte, todo lo que es formación en habilidades directivas y en habilidades de gerencia. También las financiamos hasta 3.000 euros o el 75%, con un máximo de 3.000 euros. También vamos a financiar todos aquellos apoyos técnicos que sean necesarios para la puesta en marcha de un emprendedor. La verdad es que está demandando mucha flexibilidad. No busca un trabajo como antes de una persona, pues a nivel general, de una persona muy especialista, sino al revés. Lo que busca es una persona con una gran adaptabilidad. Está buscando cada vez más personas con idiomas. Por eso me refería antes a que tenemos un gran hándicap. O sea, tenemos gente bien formada, gente con experiencia, gente que es buena, pero que no va a trabajar. No va a trabajar porque las empresas que lo buscan o que buscan este tipo de perfiles ya no se contentan con el mercado nacional. Por lo que comentaba antes, quien está resistiendo y está resistiendo bien es aquella empresa que está en proceso de internacionalización. Una persona que se apunta a una ETT, una agencia de colocación, está apuntada porque quiere trabajar y porque quiere trabajar solo de lo que él dice que quiere trabajar. Nosotros, como sabes, pues a una persona la tenemos que emplear. Ojalá pudiéramos mandar más ofertas, pero las que tenemos son para que no las rechace. Sin embargo, en una ETT o una agencia de colocación, la persona dice de que quiere trabajar y no me llaméis para otra cosa. Por tanto, su tasa de intermediación siempre será más alta que la nuestra, independientemente de que nosotros tenemos que mejorar muchísimo nuestros servicios. Sí que es verdad que todos los estudios marcan una inserción en el empleo totalmente ligada a la formación. A mayor formación, mayor posibilidad de inserción en el empleo. A menor formación, menor posibilidad de inserción en el empleo. Esto es algo que no es que lo diga yo, es que hay estudios que lo contrastan y además siempre ha sido así. Por eso comentaba antes que quizás es el momento para aquellas personas que no tengan trabajo de formarse, ¿no? El tema de los idiomas es un hándicap muy importante, no solamente en este país, sino también en la comunidad autónoma. Y yo creo que tenemos un gran recorrido de mejora. Todo lo que está pasando ahora mismo es que, desde luego, el trabajo, sobre todo para la parte más joven, es muy temporal y muy precario. Yo te puedo decir que tenemos ahora mismo ofertas de empleo en INAEM. Hay aproximadamente 140 ofertas hoy en la página de INAEM. Lo que pasa es que no son las ofertas que a todos nos gustaría ver. Pero bueno, con eso y con todo, la Comunidad Autónoma de Aragón ha decrecido un 0,5%. Si decrece un 0,5% y se están cerrando empresas, pues hay otras que están funcionando realmente muy bien. Nuestro cambio fundamental, y fue desde el inicio de llegar al nuevo equipo directivo, es la reorientación de nuestras políticas activas de empleo hacia la empresa y hacia el empresario. Por eso empezamos a potenciar muy fuertemente pues herramientas que algunas días incluso ya existían. O sea, no es que se hicieran mal las cosas antes, pero yo sí que creo que estaba un poco mal enfocado porque no se estaba contando tanto con el empresario y sí con el trabajador. Y ahora no es que no se cuente con el trabajador, es que el trabajador lo puedes formar, lo puedes orientar, pero al final quien crea empleo es la empresa, por lo tanto hay que estar ahí.